Amados hermanos, muy buenos días. Espero que puedan estar viendo en este momento las diapositivas los hermanitos que están en Zoom. Sí, ¿me confirmas, Katy? Hola, hola, Todo correcto, hermano. Todo Katy. correcto. Ah, ok, listo. Muy bien, entonces, queridos hermanos, yo tengo que agradecerle a Dios porque Él nuevamente me da la oportunidad y el privilegio de dirigir a ustedes. La hermana Katy dijo algo muy importante hace un momento. Dijo que la palabra de Dios nunca regresa vacía, y eso es cierto. Y eso es lo que yo le pido a Dios esta mañana, que la palabra que vamos a exponer no regrese vacía, que su conocimiento de Dios se incremente y que ustedes puedan robustecer su fe y puedan entender y puedan recibir revelación de parte de Dios. Así que, hermanos, muchas gracias. Solo vamos a orar para darle la bienvenida a Dios y para que oriente esta exposición de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres bueno, Señor. Hay muchas preguntas que te queremos hacer, Padre mío, muchísimas, pero hay preguntas que son sumamente trascendentes, que marcan el paso de nuestras vidas como hijos tuyos, Señor. Hoy día vamos a tocar una de ellas, Padre Santo. Gracias. Sé tú el que hable, Señor. Sé tú el que nos revele. Sé tú el que toque nuestros corazones, Padre Santo, y que entendamos que Jesucristo es el único sentido final en nuestras vidas. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Queridos hermanos, nosotros, como seres humanos, no, obviamente nos hacemos preguntas trascendentales. Algunos dicen que se llaman preguntas existenciales, porque marcan realmente el compás de nuestras vidas. Es lo que nos hace seguir adelante. En algunos casos, hace que las personas que no entienden cuál es el sentido de su vida, el significado de su vida, se dejan vencer, se dejan derrotar. Pero es que a veces nosotros tratamos de encontrar el sentido de nuestra vida en cosas que son materiales, eminentemente naturales, terrenales. Y hoy día, esta mañana, vamos a encontrar una riqueza enorme en la revelación de Dios para nosotros. Y vamos a responder esta pregunta y la vamos a hacer pensando en nuestros hermanos que están enfermos, pensando en nuestros hermanos que están sufriendo, pensando en que ellos necesitan, aún a pesar de la enfermedad, necesitan un significado nuevo en su vida, un sentido que los haga trascender y les dé la paz que ellos necesiten para seguir adelante. Por eso, hermanos, nosotros vamos a preguntarnos vamos a responder esta pregunta. La Biblia va a responder esta pregunta. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Hermanos, esta es una de las preguntas más universales que hay. Hermanos, no todos los seres humanos, de alguna manera, en algún momento de su vida, y acuérdense, a memoria, hemos experimentado un vacío interior. Díganme que no. Una necesidad interna que no podíamos saber qué cosa era. Es como una sensación, hermanitos, como que si algo nos faltaba. Aunque tengamos la salud perfecta, aunque tengamos la mejor familia, la familia más hermosa, aún a pesar de nuestros logros profesionales, de nuestros logros empresariales, de nuestros logros existenciales o intelectuales, aún así, hermanos, sentíamos un vacío y no sabíamos cómo explicarlo. Ahora imaginemos, hermano, el caso de nuestros hermanos que luchan con una enfermedad, hermanos que tienen un conflicto interpersonal muy fuerte, una crisis y un dolor enorme.
Pero, hermanos, la Biblia nos dice algo hermoso. No nos dice que tenemos que vivir con ese vacío, con ese hueco espiritual siempre. Va a depender de nosotros. En Eclesiastés 3:11, hermanos, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El foco fundamental en este versículo es cuando dice la palabra de Dios que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Hermanos, la Biblia aquí está reconociendo esta realidad cuando Dios que nos dice a través de su palabra que Él ha puesto una eternidad en el corazón del hombre. Hermanos, como si Dios hubiera puesto un anhelo infinito muy dentro de nosotros. Hay algo dentro de nosotros que puso Dios para que nosotros tratemos de volver a Él. Ese vacío no le pertenece al mundo. Ese vacío no le pertenece a las cosas materiales, hermano. Ese vacío le pertenece a Dios, porque es lo que Dios puso para que tú puedas tener la necesidad, sientas la necesidad de regresar a Él. ¿Y por qué tienes que regresar a Él? Vamos a ver ahora el origen de ese vacío, ¿no? Entonces, hermanos, lo que quiero explicarte en esta primera parte es que ese vacío espiritual no es una falla de diseño. Tú no has sido diseñado mal. No es que nosotros vengamos rotos desde el origen, ¿no? No venimos rotos de fábrica, hermanos. Este vacío no aparece por casualidad, no es una casualidad, hermanitos. Existe porque nosotros fuimos creados para algo mucho más grande de lo que creemos. Entonces, hermanos, ¿cuál es el origen de este vacío? Y la palabra de Dios nos lo va a decir en Génesis 1, 26, 27. ¿Qué dice la palabra? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y el 27 dice, y repite nuevamente, creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. No está diciendo, hermanos, que nosotros hemos sido creados a semejanza de Dios. Dios ha puesto de Él en nosotros. Entonces, hermanitos, en el principio, Dios creó a ti y a mí a su imagen y semejanza. Hermano, el hombre no fue creado vacío, es lo que trata de decirte Dios. Tú no fuiste creado vacío en un principio. El hombre fue creado completo y en Dios teníamos toda plenitud. En Él teníamos toda plenitud, hermanos. Y eso significa que el ser humano, ¿no? Recibió de Dios, hermanos, un espíritu. Tú tienes un espíritu que Dios te dio. En un principio, en el origen, la capacidad de decidir con libertad y con responsabilidad para poder vivir una vida con Él. Te dio la capacidad, hermano, de buscar un sentido verdadero en tu vida y que tú puedas trascender a ti. Esto es maravilloso. Así nos hizo Dios, hermanos. Así fuimos creados por Dios. Pero ¿qué pasó? Algo pasó en el transcurso. Y lo sabemos, hermanos, porque el hombre desobedeció. El hombre quiso ser como Dios. Pero al desobedecer, hermanos, el hombre perdió esa comunión con el Creador. Perdió muchas de sus características que Dios puso en nosotros. Y esto lo dice Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos,
¿Qué significa estar destituidos? El estar destituidos, hermanitos, de la gloria de Dios, más que un castigo, es una consecuencia directa de la desobediencia. Entendamos lo que es la gloria de Dios. La gloria de Dios, hermano, la podemos entender como una presencia manifiesta de Dios. Es esa plenitud de la que estamos hablando, la presencia de Él, la maravillosa presencia de Él. Eso perdimos con la desobediencia. Entonces, hermanos, el estar destituido significa que estamos separados de esa fuente de sentido original, de esa fuente de sentido original que era Jesucristo, ahí en el origen. Entonces, hermanos, en esta separación es donde se sitúa el origen de este vacío. ¿Por qué? Hermanos, porque con esta separación se rompió algo profundo que había en nuestro interior. Se extirpó algo que había dentro de nosotros. Sin embargo, hermanos, Dios siempre tuvo la intención, por amor, de atraernos nuevamente. Él no quería perdernos. Dios no quitó del corazón humano, hermano, la necesidad de esa plenitud que Él nos dio al principio. Al contrario, dejó en nosotros, hermanos, ese anhelo de volver a Él. Por eso es que sentimos ese vacío, porque tenemos necesidad de volver a Dios. El único que lo puede llenar, Jesucristo, es el único que lo puede llenar, porque no es una necesidad material ni digamos, terrenal, es una necesidad espiritual. Hermano, es en realidad una especie de brújula interna, esta necesidad que tenemos, que nos impulsa a buscar el camino de regreso a casa. Y esa es nuestra misión, ese debería ser nuestro propósito. Por eso que, hermanitos, se lo digo con toda honestidad, ningún éxito en la vida, ninguna persona, por más grande que sea y por más que la veamos como una persona importantísima, ninguna cosa, ninguna persona puede llenar ese vacío. No lo va a hacer, hermanos, porque ese vacío fue diseñado para Dios, solo para Dios. Hermanos, y la Biblia nos revela que Cristo puede llenar ese vacío. La Biblia nos revela que solo Él puede encontrar el sentido verdadero a la vida, cuando Él mismo lo declara. Y dice en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí, con esta palabra de Jesucristo, ya estamos diciendo lo más importante, hermano, que Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Él es el destino final para nosotros. Él es el sentido final y último para nosotros. Él es el significado más importante para nosotros. Entonces, hermanos, por eso es que cuando nosotros podríamos decir que esta frase, que me parece que podría, en esta parte del sermón, podría redondear la idea. Hermanos, cuando Cristo entra en la vida del hombre, el vacío se convierte en propósito. Ese vacío que sentíamos se convierte en propósito y la existencia encuentra su sentido último. Entonces encontramos una razón para luchar, una razón para seguir adelante. Por eso, hermanos, es que este ministerio permanentemente le estamos diciendo lo importante es que tenemos que permitir que Cristo entre en nuestro corazón, en nuestras vidas. Pero para ello, hermanos, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que, digamos, salir de nuestros pecados. Tenemos que recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Tenemos que recibir la salvación de nuestros pecados, la salvación nuestra y el perdón de nuestros pecados. Y tenemos que caminar con Cristo para retornar a nuestra casa. Por eso es la preocupación que tenemos de discipular, de hablarle
a todos y decirle a todos los hermanos que están en la lista de oración que tienen que conocer a Cristo, tienen que amar a Cristo y tienen que colocarlo en sus vidas como el sentido último, y es el único sentido que les va a dar paz y los va a llevar a la tranquilidad y la victoria que ellos necesitan. Hermanos, yo recuerdo, o sea, esto que lo estamos diciendo en términos primeramente bíblicos, respaldándonos en la palabra de Dios, lo quiero aterrizar en una experiencia verdadera de un ser humano. Y yo quiero acordarme de mi amada hermana Lourdes Campos en este momento. Ella fue una de las fundadoras de este ministerio. Una hermanita que tenía una enorme pasión, hermano, por los más pobres, por los que menos tenían, los más olvidados, los que no tenían voz. Ella se convertía en la voz de ellos. Ella, hermanos, nunca les negó su tiempo, su lucha, su esfuerzo para defenderlos, hasta que ella comenzó a luchar con una enfermedad grave. Una enfermedad grave realmente, hermanos, dolorosa. Ella era una mujer de mucha fe, hermanos. Y nosotros empezamos a orar. Me acuerdo que Alejandro me dijo, vamos a orar por Lourdes. Y comenzamos a orar con Freddy, con César, y orábamos y le pedíamos a Dios por un milagro para ella. Pero, hermanos, hasta la persona con mucha fe, con una fe grande, en algún momento llega un momento en que se cansa el cuerpo. Se cansa el cuerpo, hermanos. Y yo me acuerdo que un día, en un momento en que conversamos y en mucha intimidad me dijo y me confesó y me dijo, hermano Jorge, yo no entiendo por qué sigo así. Yo oro, pero no siento nada. Ella estaba en ese momento cediendo, se estaba cansando. Pero hermano, nosotros nos dimos cuenta de que teníamos que redoblar los esfuerzos para orar por ella, pero ir a un nivel mayor, a un nivel más alto, hablar con Dios en una estrategia diferente. Entonces seguimos orando, ¿no? Con Freddy, con Alejandro y con César, ¿no? Ya no solo por sanidad de su cuerpo, sino que sobre todo le pedimos a Dios que estuviera presente en la lucha de ella, que la acompañara en su lucha, en el día a día, que se hiciera presente permanentemente en su corazón y en las cosas del día a día, para que ella sienta que Él estaba ahí. Hermanos, y algo hermoso pasó. Algo grande empezó a cambiar, hermanos. Y no es que cambió, hermanos, su diagnóstico inmediatamente. No, hermanos. Lo que cambió fue su manera de vivir ese diagnóstico de Lourdes. Ella ya no quería explicaciones, ya no pedía explicaciones, ya no pedía promesas rápidas. Lo único que ella quería, hermano, es que sigamos orando con ella, que sigamos acompañándola. Y un día, hermanos, me acuerdo que esto me ayudó mucho a mí, porque ella en otro momento de la conversación me dijo, hermano Jorge, yo no entiendo lo que está Dios haciendo en mi vida, pero ¿sabe qué? Ya no me siento abandonada. Cristo está conmigo. Cristo está conmigo. Ella sentía la presencia de Cristo. No era una emoción, no era un pensamiento. Cristo se acercó a ella y juntos se empujaron esos momentos especiales. Ella ya no está con nosotros, pero sabemos que está bien. Sabemos que se está gozando al lado de su Padre Celestial. Y nos alegra mucho, porque muchas cosas buenas nos dejó Lourdes. Entonces, hermanos, eso nos enseña algo muy profundo.
algo bastante profundo. Hermanos, hay momentos en la vida en los que no podemos cambiar la situación. Hermanos, hay momentos en que no entendemos lo que está pasando, pero sí, hermanos, aún en esos momentos podemos nosotros decidir libremente no soltar a Cristo. Porque si sueltas a Cristo, no tienes nada, no te queda nada, hermano. Y cuando Cristo se convierte en el centro del, digamos, de ti, de tu vida, entonces el dolor de repente no va a desaparecer del todo. Pero, hermanos, ese dolor ya no gobierna tu corazón. Y eso es lo que logró mi amada hermana Lourdes. Hermanitos, antes de seguir desarrollando esta palabra o estos versículos que nos explican este tema tan importante sobre la búsqueda de un sentido para un cristiano en la vida, quiero compartir brevemente algo que Dios viene haciendo en nuestro grupo de oración cristiana. Este ministerio, hermanos, nace de una convicción firme. Dios escucha la oración de los que oramos, de los que intercedemos. Estamos convencidos que Dios sana, hermanos. Lo creemos porque la Biblia lo enseña y porque lo hemos visto, hermano. Lo hemos visto con muchos de nuestros hermanos que han sanado. Algunos ya partieron, sí, pero hemos visto a muchos ir sanando y estar en el proceso. Hemos orado, Señor, amados hermanos, por personas que tenían enfermedades graves, personas que tienen hoy en día diagnósticos que son bastante difíciles. Muchas de ellas no podían ir ni siquiera al templo, pero ahí nosotros, con el hermano Raúl, con el hermano Hugo, con la hermana Elizabeth, hemos ido hacia ellos porque teníamos la necesidad de llevarles la palabra, no podíamos dejarlos solos. Hermanos, en este caminar, Dios nos ha mostrado algo muy profundo. Y esto es fundamental, hermanos. Lo que nos ha enseñado Dios es que su obra no se limita solo al cuerpo. Nosotros seguimos orando con fe por sanidad física, sí, pero también hemos visto personas que en la enfermedad misma han encontrado un sentido que las sostiene, que las levanta. Son personas que en medio de la enfermedad han encontrado una esperanza que no se quiebra. Hermanos, han encontrado la compañía de Cristo. Y cuando alguien descubre en su vida a Cristo, entonces sigue teniendo propósito. Esta persona sigue siendo amado por Dios, sí, se siente amado por Dios. Y aún, hermanos, estas personas pueden amar y bendecir a otros. Entonces, hermanos, en ese momento la enfermedad deja de tener la última palabra. Entonces, hermanos, Cristo de repente no siempre quita la cruz, pero nunca te deja solo en ese caminar. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro. Hermanos, hay momentos en la vida en que por más que oremos, ¿no? Y esto ha ocurrido y ha ocurrido en forma personal. Oramos a veces y la situación no cambia. Creemos, hermanos, pero no entendemos a veces cómo ocurren las cosas, cómo responde Dios. Seguimos adelante y de repente nos cansamos. Y entonces, hermanos, surge una pregunta que muchos no se atreven de decirla en voz alta. Pero no tengan miedo, hermanos. Pueden hacer la pregunta. Hay hermanos que se preguntan y dicen, ¿qué sentido tiene seguir así? Y hermanos, la Biblia no se asusta con esa pregunta. Dios no censura a esta pregunta, porque Dios nos ama sobremanera. Pero Dios tampoco nos deja sin respuesta, hermanos.
Y Él responde a través de su palabra. En Juan 16:33 nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero nos dice también, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo ha vencido al mundo para nosotros. Podemos confiar en ellos, hermano. Jesús, hermano, no nos ha prometido la ausencia de la lucha. Lo que Cristo nos ha prometido es su presencia en medio de esta lucha. Aquí, hermanos, tenemos que entender que la fe no tenemos que considerarla un analgésico. No es un analgésico, sino es una presencia, es una persona. Es Cristo, hermanos, es Cristo. Hermanos, entonces yo quiero decirle, no sé cuántos minutos tengo ahorita, Katy, por favor, dime el tiempo que ha transcurrido, por favor. 9:38 todavía son. ¿Cuántos minutos? 9:38, ya, me quedan todavía unos minutos más. 2 minutos, ya. Sí. Ya, ok. Hermanos, la fe bíblica no niega el sufrimiento. En Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Porque, hermanos, ser cristiano no significa no sufrir. Ser cristiano, hermanos, significa no sufrir sin sentido. Esa es la gran diferencia. Y más aún, Isaías, digamos, en el Antiguo Testamento, en Isaías 53:3 dice, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Está hablando de Jesucristo, está hablando de Jesús en la tierra. Este pasaje de Isaías es una profecía sobre el Mesías. Isaías lo está definiendo no como un rey triunfante y ajeno a todo tipo de dolor. No, hermanos, sino Jesucristo fue alguien familiarizado con el sufrimiento humano. Jesucristo conoce tu dolor, hermano. Sabe lo que es el dolor, sabe lo que es tu dolor y lo que estás pasando. Es alguien que conoce de primera mano el mismo dolor que tú sientes. Jesús no vino a este mundo como un ser blindado contra el dolor. Él vino a compartirlo, hermanos. Es más, en Juan 11:35 dice que Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro. Jesús lloró, y llorar, si él ha llorado, entonces significa que llorar no es falta de fe. El estar cansado, hermanos, no es que haya una derrota espiritual. Entonces no es una anomalía experimentar este dolor y este lloro o este sufrimiento. Es algo totalmente humano, hermano. Pero te quiero decir que Cristo lo conoce perfectamente. Y yo quiero avanzar un poco, hermanos, y decirles, ¿y cómo es que nosotros tenemos que entender que hay una manera en que nosotros podemos encontrar sentido aún en esos momentos difíciles? ¿Cómo podemos llenar ese vacío del que hemos hablado al inicio? Hermanos, no todo en la vida se decide con la mente y con la emoción. Muchas personas quieren encontrar la solución a los problemas de dolor de su enfermedad, a los problemas de su derrota económica, a sus fracasos, lo quieren encontrar en su mente y se deja llevar por las emociones. Y ahí no está la solución, hermanos. Hay momentos, hermanos, en que nuestra mente no va a entender. Hay momentos en que el corazón no va a sentir realmente. Pero ¿saben qué? Si tú permites que el Espíritu de Dios se conecte con tu espíritu, entonces tu espíritu sigue vivo. En Proverbios 18:14, hermanos, aquí yo quiero que pongamos el foco en este versículo, que es muy importante. Y si lo puedes apuntar, por favor, apúntalo, porque lo tienes que meditar. Dice Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado?
He aquí una pregunta, ¿no? Donde hay dos partes fundamentales. El proverbio nos está diciendo dos cosas claras. Dice, el ánimo del hombre soportará la enfermedad, su enfermedad. ¿Mas quién soportará el ánimo angustiado? Lo que nos está diciendo primero, hermanos, es que hay algo dentro del hombre que puede sostenerlo aun cuando el cuerpo esté enfermo. Eso dice la primera parte, ¿no? Cuando dice que el ánimo del hombre soportará la enfermedad. ¿Me entienden? Pero, hermanos, si es interior, ese ánimo se quiebra, todo lo demás se viene abajo, hermano. Por eso es que tenemos que entender de qué estamos hablando. ¿Quién es ese ánimo para que no se quiebre? La Biblia aquí, hermano, no está hablando del cuerpo, tampoco está hablando de emociones ni de pensamientos, está hablando del ánimo. ¿Y qué es el ánimo, hermano? El ánimo, ¿no? Si vamos digamos, a los inicios de la palabra, en hebreo significa ruaj, ruaj. ¿Y qué significa ruaj? Significa espíritu, significa aliento interior, significa fuerza interior, significa disposición profunda del ser. Es tu espíritu, querido hermano. El ruach es tu espíritu, el espíritu que puso Dios y no se olvidó dejarlo listo para que tú decidas usarlo para volver a Él. Entonces, el ruach, el espíritu del hombre, no es un estado de ánimo emocional, hermano. No es eso. Ni es tampoco un tipo de pensamiento racional. Eso no es el ánimo, no. Se refiere al espíritu. Es, hermanos, por así decirlo, el núcleo interior donde la persona enfrenta la vida. Desde ahí enfrentamos la vida. Por eso es que este texto no dice que el ánimo es el pensamiento del hombre, ni tampoco dice que la emoción, esta es la emoción del hombre. Está hablando del ánimo del hombre. Y vamos a entender esta figura de nuestro espíritu interior como una figura básica. Imagínense, hermanos, que nosotros somos una bombilla. Nuestro espíritu es una bombilla de luz, esas antiguas de vidrio. Cuando nosotros fuimos separados de la gloria de Dios, esa bombilla no tenía luz, estaba apagada. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando nosotros, sabiendo que ese espíritu o esa bombilla podía tener luz, permitiendo que el espíritu de Dios, que es en este caso la corriente que ingresa a la bombilla y la enciende, si nosotros apretamos ese interruptor, decidimos apretar ese interruptor, dejamos que esa energía o ese Espíritu Santo entre en contacto con nuestro espíritu y se prende la luz, se prende la bombilla. Pero tenemos que apretar el interruptor. ¿Y qué significa apretar el interruptor? Significa que tú has decidido recibir a Cristo para que el Espíritu de Cristo ingrese a ti y pueda trabajar con tu espíritu y puedas comenzar a ser guiado y puedas tú encontrar el camino, el sentido, el significado en tu vida. Tienes que decidir conocer a Cristo. Tienes que recibir su salvación. Por eso es que este ministerio le da fundamental interés al tema de llevar a los pies de Cristo a todos nuestros hermanos. Sí, vamos a seguir orando, sí, vamos a seguir intercediendo por salud y seguramente muchísimos van a sanarse, pero sin este, digamos, prerequisito de ser hijo de Dios, es más complicado, hermanos. Solo sería por misericordia de Dios. Pero si somos hijos de Dios, entonces estamos presupuestos de caminar con Él, amparados por Él, ayudados por Él, acompañados por Él. Entonces, hermanos, y aquí viene la segunda pregunta, y con esto voy a tratar de terminar, porque yo sé que ya el tiempo se va. ¿Quién soportará el ánimo angustiado? Esa es la segunda pregunta, y tal vez sea la más importante para muchas personas que van a ver este video. ¿Quién soportará el ánimo de la persona angustiada?
La Biblia, en este caso, hermanos, en el Antiguo Testamento no responde a esta pregunta, la deja abierta. ¿Por qué? Porque la Biblia quiere mostrar que cuando el espíritu se quiebra, ni la mente ni la emoción van a alcanzar para poder superar este problema. Una persona, hermanos, puede conocer de la enfermedad, puede recibir apoyo emocional, puede explicaciones mil sobre su enfermedad, pero aún, hermanos, se puede rendir interiormente. Se puede rendir, hermanos. Ella necesita algo adicional, algo supremo, algo diferente. Porque, hermano, las decisiones más importantes como esta no nacen ni de tu pensamiento ni de tus sentimientos. No, hermanos, nacen de tu espíritu. Cuando tu espíritu es el que se manifiesta y se relaciona con el espíritu de Dios, entonces ahí las cosas cambian. Ahí si tú decides no rendirte, no te vas a rendir. Si tú decides confiar, vas a confiar. Si tú decides seguir creyendo, vas a seguir creyendo, porque no es a nivel mental, racional, es a nivel espiritual. ¿Ok, hermanos? Entonces, este proverbio, hermanos, lo que plantea una pregunta importantísima. ¿Quién soportará el ánimo angustiado? El Nuevo Testamento responde. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Dice en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados. Eso dice Cristo. Vengan a mí, los que están trabajados y cargados, los que están adoloridos, los que están en sufrimiento, vengan a mí. Yo los voy a ayudar, ¿no? Y en segunda de Corintios 4:16 dice, el hombre interior se renueva de día en día. Pero eso es porque renuevas ese espíritu que tienes dentro de ti en comunión con el Espíritu de Dios. Y Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. Hermano lindo, hermano amado, Cristo es quien te sostiene. Cristo es el que sostiene el ánimo cuando la mente y la emoción ya no pueden. Esa es la verdad. Así que, hermanos, yo voy a cortar un poco esta exposición, es un poco larga, pero lo que sí quiero decirles es que Cristo no solo da sentido a nuestras vidas. Hermanos, Cristo es el sentido de nuestras vidas. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso dice Cristo. Si Él es el camino, la verdad y la vida, entonces tenemos que seguirlo a Él, tenemos que buscarlo a Él. Cristo, hermanos, nos vino a dar un discurso desde lejos. No vino él no vino a explicar el dolor desde el cielo, no. Él vino acá a cargar una cruz. Él vino a caminar por ese valle de dolor. Él vino a vencer la muerte para ti y por ti. Isaías 43:2, hermanos, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Él va a estar con nosotros, hermano. Cuando todo falla, Cristo no te va a fallar, hermano. Cuando todos se van, cuando todos te abandonan, Él ahí está contigo, va a permanecer. En Juan 6:68, hermanos, cuando Cristo hizo la pregunta, ¿y ustedes también me van a abandonar? Entonces Pedro, movido por el Espíritu Santo, dice, ¿y a quién iremos, Señor? Si tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, en tu vida no solo es una explicación, no es una explicación. El verdadero sentido en tu vida, el significado mayor en tu vida es una persona, y esa persona se llama Jesucristo. En Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Hermanitos, tal vez hoy ya estoy en la hora, debo cortar este sermón. Tal vez hoy hay hermanos que no entienden su proceso. Sí, es verdad. Yo mismo, ¿no? En muchos momentos decía, ¿qué pasa? ¿Por qué me sigue doliendo mi cuerpo? Tal vez, hermanos, no puedan cambiar su situación. Pero, hermanos, sienten que Dios les habla hoy.
Y espero que te haya hablado el día de hoy. Y espero que te haya dicho que cuando no puedes cambiar tu situación y cuando no entiendes lo que está pasando, Cristo sigue siendo suficiente para ti. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el sentido de nuestra vida. Y para que nosotros podamos permitir que Él esté en nuestra vida, tenemos que saber lo que dice Apocalipsis 3:20. Dice Jesucristo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hermanos, estamos siendo llamados por el amado. Estamos siendo llamados por Jesucristo para que Él se convierta en el sentido último de tu vida, el que te dé paz, el que te enseñe el camino, el que te acompañe, el que te dé la salvación. Hermanos míos, oremos. Señor Jesús, tal vez yo no entiendo todo, amado Dios. Tal vez yo no siento todo y a veces me confundo, Señor. Pero aquí estoy, amado Jesucristo. Aquí estoy decidido a confiar en ti. Yo te pido, mi Señor, que hoy día tú seas el sentido de mi vida y que lo seas por toda la eternidad. Y es por eso que yo te recibo, Señor. Yo reconozco que soy pecador. Yo te pido, amado Dios, que me perdones. Yo te recibo como mi Señor y Salvador, Jesucristo bendito, desde ahora y para siempre, amado Rey. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos.